Bueno, y como no podía ser de otra manera, ya lo tengo al licenciado Alberto Onganía con toda la política nacional para desarrollar en esta semana, y vaya que esta semana tuvo de lo suyo, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida y le decimos muy, pero muy buenos días, Alberto. Un gusto estar contigo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo te va? La verdad, como siempre, un placer de ser invitado a tu programa, ¿no? No, el placer es nuestro por tenerte aquí y comentar. Y bueno, como sabemos que el tiempo siempre es limitado, tenemos que subirnos al Fórmula Uno y hablar. Hablar de esta semana que fue una semana donde, a mi entender, ¿no? Resaltó el tema de la extorsión política, a mi entender, ¿no? Y precisamente en el Senado, en algo impensado, que se habían puesto de acuerdo al principio, algo bastante bochornoso, porque se tenían que tratar otros temas que luego se trataron, pero a mano alzada los muchachos dijeron, no, ganamos poco, me importa un bledo que diga mi ley, que no hay plata, me importa un bledo esto, me importa un bledo el otro, si él quiere que le firmemos la ley base, etcétera. O sea, la extorsión política que siempre existe y lo cual demuestra que les importa muy poco la gente, ¿no? Con todo lo que está pasando, el ajuste, que la gente se calla la boca, agacha la cabeza, se la aguanta porque no quiere volver para atrás, quiere una Argentina mejor. Y bueno, ¿qué opinión te da a vos de todo esto? Bueno, en primer lugar, que los que queremos una Argentina mejor no estamos ahí, ¿no? Ni en el Congreso ni en el gobierno. Y desde hace mucho tiempo que estamos al margen de todas las decisiones que se toman en nuestro país. En primer lugar, quiero señalar de que creo que Victoria Villarruel en este contexto no tiene nada que ver, porque como bien lo dijo ella, es cómo funcionan las leyes en Argentina, habría que empezar a cambiarlas. Y esto depende más que nada de quienes en el Congreso se auto aumentaron el sueldo. Mira, vos sabés que yo hace tiempo que, entre otras cosas, mi propuesta para hacer resurgir a este gran país que es Argentina, pienso de que el primer paso es el nunca más de la corrupción en Argentina. Y el nunca más en la corrupción en Argentina nunca se da porque justamente gran parte de quienes nos gobiernan son parte de todo esto que hemos vivido a lo largo de la historia en nuestro país y que lamentablemente nunca se termina porque se vuelven a camuflar, se vuelven a reinventar y los tenemos de vuelta en el Congreso o en el Senado o en el Poder Ejecutivo. La verdad que es bochornoso por varias razones. Primero porque cuando uno entra en política lo hace porque además de todo lo que le gusta, decide un día de que además de lo que hace quiere hacer algo por su comunidad. Está en el trascender. Nosotros trascendemos a través de nuestras acciones en nuestro núcleo familiar. Nosotros tenemos nuestros padres, nuestros abuelos que han trascendido en nuestras familias y que hemos conocido su lucha, su trabajo, sus méritos durante su vida. Pero bueno, hay quienes buscan trascender fuera del ámbito familiar y ya para entrar en las páginas de nuestros libros de historia, ¿no? Como nuestros héroes que los tenemos ahí para saber qué han hecho por su comunidad. Y el Congreso no escapa justamente a esa idea de trascender por el bien a la comunidad. Entonces, un sueldo en el Congreso no debería ser algo que te transporte a otra clase social, que te llene de ingresos, que te permitan hacer otra vida diferente a la que haces, porque si no, nos vamos a seguir encontrando, no encontrar, seguir encontrando con gente que entra en la política porque dice, bueno, yo tengo mi trabajito en este lugar o tengo este pequeño comercio familiar o tengo esta actividad profesional que no se compara con lo que gana un diputado, con lo que gana un senador. Yo quiero ganar esa plata. Entonces ahí se pierde todo,
todo sentido de defensa de la patria y de nuestra vocación de servicio a la comunidad. Yo creo que quien entra en la política, que bueno, en mi caso es más lo que he gastado en la política que lo que he recibido, porque en definitiva uno lo hace por vocación, los sueldos no deberían ser los sueldos de los diputados, los sueldos de los senadores, yo ya lo he propuesto muchas veces. Si vos querés ser funcionario público y querés desde el Congreso representar los intereses de los argentinos, tendría que existir un sistema donde vos trabajás de X cosa, de lo que sea, un sistema en el que, en primer lugar, a vos te guardan el puesto de trabajo mientras dura la función. Entonces, yo, por ejemplo, he trabajado un tiempo en una fábrica de pintura en Argentina, tengo la vocación del servicio y quiero integrar una lista, después salgo elegido en la lista, entonces lo que a mí me va a pagar el Estado es lo que yo cobraba en ese trabajo que estaba haciendo. Termina mi función pública, hago mi aporte a la patria y la ley me tiene que reservar el derecho a volver a mi trabajo para continuar mi vida privada. Puede ser de que en definitiva vos no tengas un trabajo, estés en la informalidad, entonces vos no tenés un sueldo de referencia para que te pague el Estado por esta función patriótica de trabajar por tu comunidad en el Congreso. Bueno, tomamos la referencia de otro sueldo quienes dan su trabajo por vocación, su trabajo de servicio a la patria, que es el sueldo de un capitán del ejército argentino. Y esto va para el señor Lustó, que decía, nosotros no podemos cobrar menos que tal. Bueno, ¿sabe qué, señor Lustó? Usted que quiere cobrar 7 millones en el Senado, un capitán del ejército argentino que presta servicios a la patria y que un día puede ser que tenga que poner el pecho a las balas, cobra 811.000 pesos en su bolsillo. Entonces, yo creo que si empezamos a tomarnos en serio esto de cambiar el país, ¿no? O sea, cambiar el país no es cambiar el tipo de cambio, no es cambiar la tasa de interés. Cambiar el país es cambiar la mentalidad con la que se vive en Argentina. Y cuando uno entra en la vida política y entra a representar a nuestros conciudadanos en el Estado, tiene que saber que eso es una vocación de servicio, no un trabajo hiper remunerado. Por eso que creo que está claro que venimos fracasando en nuestro país década tras década. ¿Sí? Venimos de los gobiernos militares, en lo que ya todo se ha dicho, y estamos ya a más de 40 años de democracia, que todavía no podemos orgullosos exhibir los resultados con el ejemplo, y nos tapan estos bochornos que ayer en la Cámara de Senadores todos los argentinos hemos presenciado. Pero de todas maneras es algo que si bien hoy en esta semana estamos hablando de eso porque es muy reciente y va en contrapartida de lo que el gobierno nacional se propuso a partir de esta gestión, esto siempre ha pasado. Recordemos que en la cuarentena de esta feroz pandemia que ha sufrido el mundo, en la cuarentena en Argentina, donde miles de comerciantes han perdido sus fuentes de trabajo, miles, no ni 20 ni 30, miles de comerciantes han perdido su fuente de trabajo sencillamente porque tuvieron que cerrar la cortina. El que cobraba el sueldo lo siguió cobrando. Quien era comerciante y pagaba ese sueldo perdió su negocio. En medio de todo ese contexto donde los señores diputados y senadores trabajaban por Zoom, ¿sí? Trabajaban una forma de decir,
porque realmente no han sacado en ese momento, en el 2021, que fue la cuarentena, no han sacado una ley que pudiera mejorar la situación de los argentinos. Se aumentaron el sueldo un 40%. Y además de aumentarse el sueldo un 40% en aquel momento, no renunciaron a los viáticos. Los viáticos de gente que, además de que se aumentó el sueldo, no se movía de la casa porque estaba conectado a una computadora, y hasta hemos tenido ese bochornoso episodio de este diputado que estaba pensando de que estaba desconectado y estaba con la mujer a medio vestir atrás de él. Así que esto es algo que es repetido, no es la primera vez que pasa. Van por un carril diferente a los intereses de la nación y van por un carril diferente, Carlos, a lo que estamos padeciendo todos los argentinos. Todos los argentinos le siguen dando el voto de confianza al presidente de la nación, entienden que hay que hacer un ajuste. La mayoría de los argentinos, vos hablás con ellos, todos entienden de que estas cosas no se generaron hace 20 días, sino que es una mochila que venimos cargando de hace décadas y décadas, como esto que estoy contando. Les dan el voto de confianza y estas actitudes, obviamente, que suman un montón de argumentos para que en algún momento se les quite el voto de confianza a los que hoy nos están gobernando. Sí, sí, tal cual, es así, ¿no es cierto? Parecería que se nos ríen en la cara. Pero bueno, la gente esto lo sabe, lo ve y evidentemente está cansado de este tipo de cosas, pero bueno, está fuera del alcance, ¿no? Porque ¿qué haces? ¿Le vas a hacer un piquete al Congreso? ¿Les vas a ir a gritar? ¿Qué haces? Me preguntás. ¿Qué haces? Me preguntás. Bueno, si vos me preguntás, podemos hacer 6 programas y por programa te puedo ir explicando un plan de gobierno para que estas cosas se terminen, pero te voy a dar algunos pequeños lineamientos de lo que es el nunca más de la corrupción, que acá obviamente de todo esto que está ahí sacaremos algunos que pueden llegar a estar interesados en hacerlo. El nunca más de la corrupción empieza por crear el Tribunal Superior de Delitos contra el Estado, un tribunal superior diferente por sobre los 3 poderes que se dedique a juzgar los hechos de corrupción en el Estado en forma permanente en el presente y en el futuro, pero principalmente de acá para atrás y sin límites de tiempo, ¿sí? Este Tribunal Superior de Delitos contra el Estado tiene que estar formado, en primer lugar, por 10 jueces que nunca hayan estado en ninguna parte del sistema judicial argentino corrupto, que da vergüenza, ¿sí? A mí como argentino el sistema judicial me da vergüenza, ¿sí? Hasta hace poco tuvimos a una delincuente de vicepresidente, porque el sistema judicial argentino no funciona. Hace unas pocas horas un comerciante mató a un ladrón que tenía 4 causas penales. El sistema judicial argentino me da vergüenza. Entonces este Tribunal Superior de Delitos contra el Estado debe estar formado, en primer lugar, por 10 jueces con ficha limpia, y ficha limpia es ver el historial de vida que ha tenido esa persona, como deberían verlo cada vez que proponen una lista para el Congreso, ¿verdad? El historial personal de cada uno de los que van a estar en la función pública. Y 5 juristas de países con prácticamente 0 corrupción, que los hay y mucho. Ese tribunal es el encargado de investigar, juzgar, confiscar y encarcelar a funcionarios corruptos, testaferros de los funcionarios corruptos, herederos y familiares. Y así volver a traer a las arcas del Estado todo lo que se han robado, los señores que vayan a la cárcel, y si esos testaferros son herederos, bueno, tendrán una vida modesta sin los miles de millones que han robado sus antecesores políticos. Ese es
el punto cero, ¿sí? Ese es el kilómetro cero de otro país. El kilómetro cero donde decimos, la corrupción se terminó y la corrupción pasada fue juzgada. Entonces, ahí sí te puedo creer que vamos a un país distinto. Vos fijate, la familia del delincuente pateando el patrullero, gritando, me mataron a mi hijo. La verdad, querido amigo, este señor con 4 causas penales quiere decir que la justicia falló. Este chico que era menor de edad, que tiene a la madre gritando, quiere decir de que la madre falló. Y si el dueño del hipermercado le pegó un tiro y lo mató, quiere decir que el Estado falló, porque se tiene que autodefender. 18 robos había sufrido este señor y tuvo que escuchar el ruido del gatillazo en la cabeza. Y yo te puedo decir bien lo que es eso, porque a mí me pasó. A mí, en una ocasión de robo con toda mi familia, me gatillaron en la cabeza. Y sé qué es lo que es eso. Es un segundo donde vos decís, ya está, se terminó todo para mí. El hombre sacó un arma, lo mató, se metió en un flor de lío, porque hay un Estado ausente, porque la ministra de Seguridad cree que va a terminar con el terrorismo y que va a terminar con la criminalidad sacándose selfies con gendarmes. Estamos realmente en una situación que da vergüenza, que después de 40 años que hemos recuperado la democracia, ¿para qué? Para ser mejor que lo que habíamos vivido. Estamos totalmente peor, totalmente peor. No puede ser de que estos 40 años de democracia se hayan llevado ya 100.000 argentinos, la vida de 100.000 argentinos por hechos criminales, ¿sí? Y no hacemos nada, ni por lo que hoy recién hablábamos del Congreso, ni por lo que está pasando, que todos los días se nos muere o un amigo o alguien cercano o un conocido a manos de la delincuencia. Sí, 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 Alberto, es así. Desgraciadamente no hay manera, no vemos todavía el solcito o la luz al final del túnel todavía, ¿no? Está bastante difícil y yo creo que el presidente Javier Milei tiene que tomar manos en el asunto de esto de lo que pasó en el Senado, que es una vergüenza, que la gente lo rechaza, lo que está pasando la gente. Yo no digo que por ahí no haya un ajuste, pero un ajuste que debe ser obviamente moderado, no puede ser que se hayan puesto de acuerdo, porque esto lo sabían y lo han declarado. Se pusieron de acuerdo entre bambalinas y se lanzaron y bueno, ahí queda en evidencia lo que es la política argentina. Bueno, Alberto, obviamente vamos a seguir hablando de estos temas. Muchas gracias por tu participación, por tu tiempo. Sabemos que los sábados trabajás también, así que gracias por el tiempo dispensado. Que pases un excelente fin de semana y ahora le vamos a recordar a la audiencia quién te presenta, por supuesto, cuando estemos terminando con este diálogo. No, gracias a vos, Carlos. Y sí, trabajo los sábados, pero no me quiero perder a los otros panelistas porque tienen en sus manos temas importantes y que siempre dan una buena nota de color. Muchísimas gracias, Alberto. Y te digo, ya en la despedida, que fuiste presentado por el Estudio Marcarián y acá tenemos su publicidad. Un gusto, hasta el sábado que viene, un abrazo, Dios te bendiga. Estudio Marcarián y Asociados, especialistas en temas previsionales. Teléfono 11 5345 5134 y 11 6481 8021. Consultas personales Montevideo 1330, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultas por la web info@estudiomarcarian.com.ar. Su consulta no nos molesta.